Vamos, si me permiten los dos caballeros, a empezar con las damas. Ana, Chevron es una empresa internacional, ¿no? A nivel global, una de las grandes, las majors. Y sería bueno a ver si podés compartir con nosotros un poco la visión que tiene Chevron globalmente con respecto al gas y el petróleo. ¿Qué se espera de gas y el petróleo a futuro? Bueno, Ernesto, ok, perfecto, me escuchan bien. Muchísimas gracias por la invitación y a mis colegas que comparto el panel esta tarde y a todos ustedes que están aquí con nosotros acompañándonos durante esta charla, esta conversación. Desde el año 2024 fue un año pico para el mundo de la energía, con una altísima demanda. Diríamos fue el año un año único, ¿no?, en demanda a nivel mundial. La actual demanda es aproximadamente de alrededor de 103.000, 104.000 millones de barriles diarios. Y tenemos 4.000, y en la demanda de gas es alrededor de 4.200 millones de metros cúbicos al día. Eso nos pone en una proyección para el año, yo diría, al final de la década, de llegar a alrededor de los 110 millones de barriles diarios. ¿Qué quiere decir todo eso? Eso quiere decir, cuando miramos a las proyecciones de las agencias internacionales como la OPEC o la American Energy Association, la OPEC dice que vamos a llegar, o que vamos a llegar a un vamos a llegar a un momento estable alrededor del año 2050, pero la American Energy dice que ese plató va a ser alrededor del año 2030. Entonces, eso todo nos hace indicar dónde está Chevron en esto. Está en el medio, ¿no? Es un nivel intermedio, no podemos, pero es bueno tener bandas, ¿no?, y entender dónde nos estamos moviendo. Chevron lo que busca en una inversión es mantener que ese activo tenga el potencial y que esté alineado con nuestra estrategia a largo plazo para incrementar el valor. Está bien. Ahora, 110 millones, ya sea en el 2030 o 110 millones en el 2050, significa mucho petróleo. Correcto. De acá al 2030. Es decir, yo creo que es muy demandante un horizonte de 110 millones en el 2030, porque hay que compensar la declinación de los yacimientos y empezar a sancionar proyectos que son muy demandantes en financiamiento, ¿no? ¿Cómo ven eso? Es decir, ¿va a haber petróleo en el futuro? Correcto, y tú tienes razón. O sea, eso quiere decir de que tenemos que ser más agresivos en la tecnología, que tenemos que tener un portafolio mucho más fuerte y que tiene que ser diverso, porque no nos podemos enfocar en una sola área. Claro. Están en Argentina, ¿no? Y están distribuidos por todo el mundo. ¿Qué le pide Chevron a un activo para que permanezca en el portafolio? Las compañías como la tuya van moviendo su portafolio, compran, venden, desarrollan y demás. ¿Qué le piden para permanecer en el portafolio a un activo? Y esa es una respuesta que te voy a dar una respuesta no es una sola cosa, son varias cosas, ¿no? Lo primero es la estrategia. Cualquier proyecto tiene que estar alineado con la estrategia de Chevron. Y esa estrategia ha sido constante a largo plazo. Y está enfocada en asegurarnos que estamos produciendo al máximo potencial, que estamos produciendo de una manera segura y con una menor footprint de carbón, ¿no? Tú me entiendes lo que te quiero decir ahí. Y por supuesto creando valor, siendo competitivos en un mundo que la demanda es, como estábamos hablando, ¿no?, es constantemente en crecimiento. Entonces, alineación con esa estrategia. Vaca Muerta, en este caso, está alineado con la estrategia de Chevron porque es Shell and Thai, ¿no? Y la segunda condición es el potencial. El activo en el que estemos trabajando debe tener ese potencial.
Shell and Thai representa el 45% del portafolio de Chevron a nivel global y como ustedes saben, recientemente el Permian alcanzó el 1.000.000 de barriles. Entonces, alineado, estrategia, potencial, tener un régimen regulatorio estable en donde tenemos una inversión, que estemos salvaguardando esa inversión, que tengamos alianzas estratégicas con los operadores y que tengamos alianzas con el gobierno, es crítico, en este caso el gobierno nacional y el gobierno provincial. También las alianzas con los operadores, ¿no? Porque yo pienso que eso va a ser crítico. Y por último es el know-how de cómo hacer este negocio. Entonces, esos 5 elementos son críticos para Chevron para decidir moverse en una estrategia. Muy bien. Evidentemente se sienten cómodos en Argentina, porque llevan varios años acá, ¿no? Con respecto a esos activos. Decime, yo sé que, porque estuvimos conversando y recorriste todos los sectores y segmentos de la industria, hasta manejaste freno en un equipo de perforación, ¿no? Y fuiste al Permian y con esa experiencia que traías, bueno, estuviste manejando los activos en el Permian, podés visualizar un poco qué es lo que se hace allá, qué es lo que se hace acá, cómo con tu experiencia podés mejorar lo que se está haciendo con tu compañía acá en Argentina. Bueno, es grato que menciones eso con respecto a mi experiencia porque he pasado de mis 27 años de carrera prácticamente 10 años en el negocio de Shell and Thai y llegar a Argentina representa un gran desafío en mi carrera. Entonces, estoy muy contenta por eso. Ahora, con respecto a tu pregunta, primero es la roca, ¿no? La roca que tenemos aquí es fabulosa. Yo lo diría muchas veces, la calidad y la productividad de la roca es muchísimo mejor, inclusive que algunos yacimientos en el Permian, me atrevo a decir. Pero también es más complicada, ¿no? Y necesita más tecnología. Lo segundo que diría es la escala, ¿no? Y cuando hablo de escala, en el buen sentido, el Permian se ha desarrollado rápidamente en los últimos 20 años, 15 años, ¿no? Y estamos hablando que el Permian tiene 75 millones de acres, comparado con Vaca Muerta, que son apenas 8 millones de acres. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el Permian tiene muchísima más escala, que tiene muchísimos más taladros de perforación, muchísimas frac crews, existe una competitividad enorme, van muchísimo más rápido, ¿no? Aprenden más rápido. Ahora, en los últimos 10 años, Vaca Muerta ha crecido aceleradamente. Vaca Muerta ha sido un rápido seguidor del Permian, que ha sido decisivo, pero hay muchísimo más por hacer, ¿no? Entonces, en esa parte, estoy recordando ayer que Danilo González estaba hablando de competitividad y nos estaba invitando a todos, que no es solamente un sector, son muchos sectores. Y cuando yo pienso en escala, yo realmente les digo a ustedes, la audiencia hoy, que todos tenemos que trabajar juntos, porque es la única manera en que nosotros seamos competitivos. No vamos a poder tener 75 millones de acres aquí. Entonces, la única manera de lograr eso es que todos trabajemos juntos para lograr esa competitividad. Él también mencionaba de ser competitivo en todos los escenarios y yo pienso que eso es crítico en los años que vienen. ¿Por qué? Porque el precio del barril puede estar alto, puede estar bajo. Eso es impredecible para nosotros. No, eso es algo que no controlamos. Pero nosotros tenemos que estar preparados para ser competitivos en cualquier escenario. Lo otro son las alianzas, ¿no? Volviendo otra vez a cómo trabajar juntos, tener alianzas estratégicas. Yo pienso que eso debe ser clave, pero también trabajar con el gobierno para asegurarnos que estamos garantizando nuestra inversión. Sí, las alianzas, bueno, ayer lo tuvimos Horacio Marín, dice que cuesta un poco las alianzas acá en el sector. ¿Vos cómo lo estás viendo eso?
Bueno, estaba hablando de hecho con Julián y me he reunido con otros presidentes de otras compañías y algo que estoy encantada realmente aquí es el nivel de colaboración y la oportunidad. Y yo diría que ahorita estamos en el momento de tomar las decisiones, ¿no? Entonces el North Hub para nosotros representa una gran oportunidad de colaborar y de trabajar juntos, de seguir trabajando con la provincia y con el gobierno nacional, para lograr algo diferente. Pero algo que los voy a invitar es, me encanta el desafío, ¿verdad? Y todo el tiempo quiero ser mejor. No miro a los demás, me miro a mí misma. No, tenemos que mirar a nosotros en cómo tenemos que hacerlo mejor cada día, ¿no? Y yo pienso que eso de hacerlo mejor va a ser crítico para mantenernos competitivos en este negocio. Muy bien. Sí, coincido con vos, ¿no es cierto? ¿Y están dadas las condiciones como para eso acá en Argentina? Desde el año 2024 hemos visto yo diría, un progreso significativo, pero diría eso no es suficiente, ¿no? Tenemos que seguir progresando, vamos a decir, trabajando en ese ámbito todos juntos, porque ahora el desafío está en el entorno empresarial. Que todos trabajemos juntos para dar las condiciones dadas para seguir estimulando y atrayendo más inversión. Entonces, el entorno regulatorio tiene que ser muchísimo más estable y predecible, debe permitir los movimientos del capital, ¿no? Eso va a ser crítico a largo plazo. También respetar las inversiones existentes que se han hecho. Los costos tienen que ser competitivos para el petróleo de Vaca Muerta. Y yo diría, y por último, es respetar o mantener, vamos a decir así, mantener las políticas del libre mercado. Yo pienso que si tenemos todos esos elementos dados, tenemos un gran futuro juntos. Sí. Y también se ha mencionado también en el panel anterior un poco el acceso a divisas y poder repagar, porque como comentamos, ¿viste? No solo, la deuda no es solo una deuda financiera con los bancos, las deudas con las corporaciones son exactamente igual que una deuda financiera, ¿no es así? Sí, correcto. Y ese pago se hace a través de dividendos, o sea que eso es importante también, ¿no? Sí. Así que, bueno, esperemos que estemos marchando en ese sentido, ¿no es cierto? Así la tenemos a Chevron mucho tiempo acá también. Gracias. Ok, gracias, Ana. Como vos sos un recién llegado, te voy a saltear y voy a pasar a Julián. Y te quedas último. Perdiste el derecho a ser el segundo. Bueno, Julián, ustedes, bueno, Pluspetrol realmente es una compañía muy interesante. Lo que ha crecido Pluspetrol es increíble. Son los principales en Perú, sí, ¿no? Y tienen ahora una base importantísima en Argentina. ¿Cuáles son los vectores de crecimiento de Pluspetrol? ¿Perú, Argentina, ambos? ¿Cómo manejan eso? Perú representó para Pluspe en el año 2000 cuando ganamos la licitación de Camisea. Nuestro ingreso a Perú fue en el año 96 con el lote 8, luego el lote 1B, que fueron lotes petroleros muy prolíferos en el norte del país, pero lo que nos cambió la escala como compañía fue Camisea. Claramente en la historia de Pluspe hay un antes y un después que viene con Camisea. Fue lo que nos permitió pasar de liga. Fue un esfuerzo ciclópeo de un grupo de personas que soñaban con ese proyecto en Pluspe en ese año. Y como digo, nos permitió cumplir incluso en menos tiempo de lo que preveía el contrato de licencia y comenzar la operación en 2004. De hecho, el año pasado cumplimos 20 años de producción allí. Es un activo único en la región por la productividad, por lo que representa. Lo que representó para Pluspe en ese momento, como decía, fue un cambio radical, fue un salto cuántico de escala. Y creo que como lo fue en ese momento Camisea para Pluspetrol, hoy el desafío que tenemos en Vaca Muerta representa algo similar para otras personas, para otro grupo de personas en Pluspe, 20 y tantos años después, un desafío similar que nos puede permitir también dar el próximo salto muy grande de cara a seguir creciendo como lo hemos venido haciendo. Hoy Perú representa un activo ya maduro, pero que contribuye de manera muy significativa a nuestro portfolio global de activos. Es un activo que requiere
una inversión relativamente baja, prácticamente en mantenimiento y compresión, que le genera dividendos. Vos hablabas justamente de dividendos y flujo de capitales. Lo importante en Perú de tener un país con una economía sana, de tener un mismo presidente del Banco Central hace tantos años, que cuida el valor de la moneda, del nuevo sol. Bueno, representa, como decía, un flujo de dividendos que es muy importante para el Grupo Pluspetrol. Pero bueno, por los activos que ya teníamos antes de la compra de Exxon en Argentina, y sumados nada menos que a esta compra y lo que representó, no solamente en términos de volumen, de costo, de lo que representó el tamaño de la compra, sino los activos que tenemos por desarrollar que provienen de Exxon Argentina, es lo que hoy tenemos como un desafío muy, muy grande y que estamos convencidos que va a ser el próximo salto de escala en el futuro de Pluspe. Bien, muy bien. Contame entonces cuáles son los planes para esos dos activos. Nosotros, bueno, para complementarte en esto de Argentina, nosotros primero tenemos activos convencionales maduros en la provincia de Mendoza, que la verdad, una vez hablando de Vaca Muerta, comete el error de pasarlos por alto. Son activos muy nobles, si bien maduros, que producen aproximadamente hoy 18.000 barriles por día. Nosotros tenemos el 50% y lo operamos en sociedad con YPF. Tienen un declino muy bajo, de cercano al 7%, y bueno, ahí donde trabajamos mucho es en optimizar el OPEX, pero realmente son grandes contribuidores también de flujo de fondos para nosotros. Y yendo a Vaca Muerta, que es el core de lo que adquirimos y donde vemos el futuro, nuestros dos activos principales son La Calera y Bajo del Choique. En La Calera acabamos de terminar una ampliación de la CPF que nos permite llegar a producir 14,5 millones de metros cúbicos de gas y 9.600 metros de condensado. Es un activo único La Calera, es un activo que la combinación de petróleo volátil en el este y gas en el oeste, a veces te cuesta saber si es de qué es el yacimiento, es muy heterogéneo en su geología. Déjame hacer con respecto a La Calera, era un área que nadie quería 20 años atrás. Sí. ¿Te acordás? Sí. Parecía árida directamente, era como que no existía nada. Mirá lo que es. Sí, así fue. Nosotros la compramos, la tuvimos un buen tiempo estudiando hasta que comenzamos su desarrollo, porque provino de la compra de los activos de Apache que hicimos conjuntamente con YPF en el año 2013. Sí. Nos tomamos nuestro tiempo, creo que tuvo sentido. Empezamos el desarrollo en un buen momento para el país y para lo que la industria conocía del no convencional. Como te comentaba, tenemos hoy la capacidad de procesamiento de 14,5 millones de metros para gas y 9.600 metros de condensado. Ya hemos adjudicado una nueva ampliación que nos va a permitir a fin del 2027 poder producir 17 millones de metros de gas y duplicar, más importante en términos de generación de caja, y duplicar la producción de condensado, llevándola a 60.000 barriles por día. Conjuntamente, porque es un activo distinto, pues el que acabamos de comprar con Exxon. El otro pilar fundamental del desarrollo en Vaca Muerta es Bajo del Choique. Es un activo que tomamos a fin del año pasado con la compra, produciendo 5.600 barriles por día. Hoy ya lo estamos produciendo en cifras cercanas a 13.000 y esperamos terminar el año con 20.000 barriles de producción. Estamos llevando adelante ahí un desarrollo modular que nos va a permitir ir escalando con plantas de 25.000 barriles para cumplir nuestro primer gran objetivo. Si bien nuestro primer gran objetivo es el que te decía, 20.000 barriles a fin de este año, sí, pero esperamos terminar 2027 con una producción superior a los 60.000 barriles de petróleo. En esos dos activos y en ese desafío que como te imaginarás requiere una inversión muy, muy alta. Hemos venido rompiendo récords los últimos 3 años, hemos roto año tras año récord de inversión, primero en La Calera y ahora en La Calera y Bajo del Choique. Así que con un esfuerzo que nos requiere una disciplina no solo operativa, sino también financiera para poder hacerlo de una manera sostenible. ¿Van a ser una compañía de cuántos barriles por día en el 2027? Y en el 2027 vamos a tener 60.000 en Bajo del Choique, el cual tenemos el 90%. Vamos a tener recién la planta, seguramente no vamos a estar produciendo 60.000 en La Calera, pero vamos a estar en un ramp-up para llegar a eso. Tenemos el 50%. Si sumásemos solamente de petróleo y si manteniendo el hub de Mendoza, tendríamos cerca de 100.000 barriles equivalentes. Impresionante. Y equivalentes no, de condensado.
Sí, sí. Más el gas, pero enfocado, como bien te decía, en desarrollo de condensado de petróleo. Me olvidé de preguntarte a vos, Ana, ¿ustedes van a ser una compañía de cuántos barriles? Tienen planes de desarrollo ahí, ya sé, importantes, ¿no? Claro, queremos crecer, por supuesto. Pero no tenés, ¿tenés algún objetivo de llegar a una determinada producción? Bueno, ahorita estamos en 25.000 barriles, esa es nuestra producción diaria y estamos apuntando a llegar a nuestros 30.000 barriles a final de año en el trapial. Está bien, buenísimo. Y esto, bueno, ha requerido un esfuerzo de financiamiento importante, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo se consigue financiamiento? Porque hay mucho para hacer, ¿viste? Y no sé si hay tanto financiamiento. Y el costo, ¿no? Sí, el año pasado Pluspetrol Argentina emitió su primera obligación, emitimos obligaciones negociables en Argentina y el primer bono internacional de Pluspetrol Argentina. El año anterior lo habíamos hecho para Pluspetrol Camisea, justamente que hablábamos al principio. Sí. Era un bono, bueno, en un país distinto, investment grade. El año pasado lo hicimos con el debut en el mercado de capitales internacionales de Pluspe Argentina. Nos fue muy bien, tuvimos muchísima aceptación del mercado. El mercado de capitales es un destino bastante natural para nuestra industria porque es un mercado que tiene profundidad y tiene plazo. Nuestras inversiones son de largo plazo, tienen un payback de largo plazo, necesitamos financiamiento de largo plazo, por eso las opciones bancarias muchas veces quedan cortas de cara a la magnitud de los desarrollos, sobre todo en áreas no convencionales. Y sin duda es un desafío. Nosotros y otras empresas, colegas, han estado en el mercado en una ventana similar. Todavía estamos pagando costos altos comparados con la región. En definitiva, costos, si se quiere, menores que el gobierno, porque por suerte hay una herencia de muchas compañías argentinas que históricamente han sido mejores créditos que el gobierno, por eso se rompe esa lógica de que un papel debería costar como mínimo el costo del gobierno más algo, pero no obstante eso no dejan de ser tasas altas, tasas por encima del 8,5%, que de vuelta en un país como Perú, volviendo a la referencia que hacíamos al principio, podría ser 200 puntos básicos menos. 2% menos si lo ponemos en términos de la inversión, supongamos la inversión agregada de toda la industria, si invertimos 10.000 millones y pagamos 2% menos de costo de capital, serían 200 millones menos, serían, no hice la cuenta, 30 pozos. Claro. Y podríamos perforar más si fuésemos como país con condiciones macro más competitivas. Justamente por eso, porque el acceso está, pero puede tener un límite, es muy importante que mantengamos, y en Pluspetrol lo hemos hecho toda la vida. Hemos sido muy rigurosos y muy selectivos en nuestra selección de activos y proyectos. De hecho, hemos tardado bastante en hacer una adquisición grande. La adquisición de Exxon del año pasado vino después de muchos años. Sí. Y yo siempre digo internamente, y lo digo también en otros ámbitos, creo que lo mejor que hemos hecho, además de la compra, fue haber tenido la paciencia de esperar el activo correcto. Claro. Que no nos haya quemado el haber tenido los recursos para poder hacerlo, sino esperar aquel que tuviera fit en nuestra estrategia y nos permitiera dar ese salto que hablábamos al principio. Entonces, volviendo al financiamiento, es muy importante que tengamos también la misma disciplina que tuvimos para seleccionar el activo, la misma disciplina financiera que nos permita crecer de manera sostenible, sin sobreendeudarnos, haciendo los proyectos que tenemos que hacer y enfocando nuestros recursos en lo que sabemos hacer bien, que es el upstream. Sí. Cuando mencionaste largo plazo, ¿son cuántos años? Porque están emitiendo deuda. Nosotros emitimos a 7 años. 7 años. Que es un plazo corto dentro del largo plazo, digamos, ¿no? Pero en un mercado más saneado podríamos ir a 10 años, podríamos ir más todavía con proyectos que lo ameriten. Tenemos reservas para muchos años y podríamos estar como todos. Fíjate que al final, cuando vos mirás las emisiones de las compañías, todas se parecen bastante en plazo y en costo porque nos miran como pares, y está bien que así sea, más allá de las diferencias más o menos sutiles entre una compañía y la otra. Pero es importante, de vuelta, la disciplina y la selectividad de los proyectos para no encontrarnos con un cuello de botella. Claro. Un caso puede ser el caso de Vemos. Hemos sido exitosos como industria
en ponernos de acuerdo, en armar un proyecto competitivo. Tuvimos el apoyo del gobierno nacional, provincial, casi todas las compañías del mercado que tienen petróleo somos parte. Nosotros somos el segundo más grande. Hemos conseguido financiamiento, pero es un financiamiento de costo caro. Es un financiamiento que tiene un costo que se parece más al retorno del capital que a un retorno de deuda. Sí, sí, Es lo que es. Todo lo que podamos nosotros reducir el costo de capital va a redundar en mayor inversión. Nosotros y muchas otras compañías estamos reinvirtiendo el 100% de lo que generamos y más, y lo que tomamos en el mercado. Entonces, todo el costo se va a traducir seguramente en más competitividad, además de las otras acciones que todos tomamos y que tomamos como industria para ser más competitivos. Claramente es un factor clave, junto con el precio, que no lo controlamos. El costo financiero diría que tampoco, salvo sutiles diferencias entre nosotros, pero son también factores clave, externalidades que nos van a condicionar o a ayudar en el desarrollo futuro. Sí, sí. Tiene mucho que ver, por supuesto, como dijiste, no controlás el costo del endeudamiento porque depende del país, ¿no es cierto?, de la macro, y es importante. Y muchas veces se habla de cómo, estaba hablando con Ana, de cómo eficientizar la operación, pero esto es un costo que ya lo tenés arriba de tu cabeza de arranque, ¿no es cierto? Si el país no mejora, difícil que te baje ese costo, ¿no? Yo sé que están apuntando al mercado brasilero. Ayer en el panel también pregunté por lo mismo, porque tenés dos o asociados o competidores en ese mercado. ¿Cómo están viendo ese mercado? ¿Qué pasos están dando? ¿Cómo estás viendo el mercado brasileño, que es bastante complejo, ¿no es cierto? Sí, creemos mucho en el mercado regional para el gas. Sí. El mercado brasileño es un mercado muy, muy grande, es muy interesante. Creo que ahí sí, de vuelta, tenemos que todos hacer un esfuerzo como en cada parte de la cadena de valor para poder llegar a un precio competitivo. Lo decía Ricardo ayer en el panel, tenemos que poder llegar con un precio competitivo a Brasil porque la demanda está. El gas en Argentina está. Nosotros, un ejemplo, le hemos vendido Centenario, nuestro activo estrella, nuestro activo con el que nos recibimos de empresa petrolera en 1977, a Fluxus, una compañía recién creada de origen brasilero, y hablábamos con ellos, que es un grupo que entre otros activos compró centrales térmicas de Electrobras, y ellos tienen una necesidad de gas de más de 15 millones de metros para abastecer sus centrales. Es solamente un pequeño ejemplo de la demanda potencial que tiene Brasil. Así que es un mercado que nos interesa muchísimo. Nosotros como Pluspetrol tenemos una comercializadora en Brasil, se llama Gasbridge, que está en el mercado hace más de 2 años, ganando presencia en el mercado, ganando clientes y contactos para potenciar la futura mayor venta de gas de vaca muerta. Hemos hecho una serie de ventas este año, menores. También para nosotros es importante, si bien no tiene un tamaño muy grande el mercado uruguayo, somos los únicos proveedores de gas a ANCAP en un contrato firme por 3 años que firmamos este año, con posibilidad, por supuesto, de extenderlo. Tiene volúmenes bajos, 200.000 metros en verano y 400 en invierno, son 300 más o menos en promedio, con una preferencia para volúmenes adicionales que necesite ANCAP y que puedan abastecer tanto industrias o generación térmica uruguaya. Este año leí hace unos días en el diario una noticia que bajó por primera vez en muchísimos años el gas residencial para los uruguayos, justamente por la competitividad y el costo. Sí, leí el artículo, es increíble. Creo que en Ámbito salió, que hablaba de, bueno, ese gas que permitió reducir el costo para las familias uruguayas proviene de Pluspetrol. Así que, bueno, pensando en ese mercado, que de vuelta puede no tener la profundidad del mercado brasilero, pero es importante para nosotros, el mercado brasilero, también el chileno. Así que sí, apostamos mucho al desarrollo regional del gas. En su época arrancaron con la exportación al norte de Chile, ¿no? Y bueno, se sigue exportando, pero no sé, ya Pluspetrol no está en esa exportación, ¿no? No, son exportaciones interrumpibles, spot, pero bueno, son mercados a desarrollar. Chile pasó a confiar mucho en LNG por cosas que pasaron con Argentina. Sí. Hace muchos años pasó eso. Nosotros exportábamos a Chile en aquel momento por gas Atacama, en esos contratos que fueron
tristemente interrumpidos Sí, y que generaron sí. esa reacción necesaria del otro lado, ¿no? De la cordillera. Pero bueno, hay que volver a ganar confianza, como Hay le que hemos ganar ganado confianza, sí. en Uruguay, que nos ha costado, porque como digamos, tienen que confiar que nosotros como país, no solamente como compañía, vamos a honrar nuestros contratos y vamos a entregarles lo prometido. Pero bueno, hay que trabajar en eso y hay que trabajar, como decía antes, creo, toda la industria en ser eficientes y llegar con un precio competitivo a esos mercados. Sí, sí, tenemos ahora una garantía que cambió el paradigma que tenía antes Argentina, que es Vaca Muerta, y los recursos enormes que tiene de gas. Es decir, Argentina necesita exportar, si no, eso no se desarrolla más. Exacto. Bueno, buenísimo, gracias Julián. Gracias, Néstor. Bueno, te toca, después de 25 años te toca hablar acá en la OG, ¿eh? Que estuviste 25 años afuera. 25 años afuera, primero, no sé si me escuchan. No, no sale. A ver ahora. Está prendido, sí. ¿Está prendido esto? Sí. A ver. ¿No sale? Bueno. Hola. Bueno, Ahí está. ahora sí. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ernesto y al APG, por invitarme a este panel. Dijiste que soy un recién llegado, pero a mí me parece que Ana hace 2 meses que está. Ayer estaba Sergio, que hace una semana, así que yo ya me siento viejo. Pero vos sos recién llegado con una compañía que podemos decir que está recién llegada. Exactamente. Ana no era el caso, por Es eso verdad, digo. es verdad. Pero bueno, sí, estuve 25 años trabajando en la industria, pero afuera del país, así que es un honor poder estar acá hoy compartiendo con este distinguido panel y bueno, contar un poco acerca de lo que es Harbor. ¿Qué es Harbor? Como decís Exactamente, vos, que es lo que una nos empresa- interesa, sí. Una empresa nueva. Bueno, Harbor es lo que llamamos una de las compañías independientes más grandes y geográficamente diversificadas del mundo. Comenzó como una rama del fondo americano EIG, comprando activos con producción convencional fuera de Estados Unidos. Interesante porque en ese momento el foco era no convencional en Estados Unidos, decide hacer algo distinto y crece rápidamente hasta más o menos los 150.000 barriles por día. Pero es el año pasado con la compra de Wintershall Dea que da un salto significativo y yo diría que es transformador para la compañía. Primero porque más que triplica su producción, pasa de 150.000 barriles por día a casi 500.000 barriles por día. Este año nosotros vamos a estar entre 470 y 500.000 barriles por día. Segundo, porque adquiere varios activos importantes, 6 países nuevos se agregan al portfolio, entre los cuales está Argentina. Entonces ya hoy tenemos operaciones relevantes en países de Europa, Latinoamérica, Norte de África, Medio Oriente y Asia. Eso te da una visión integral del negocio. Y tercero, muy importante, se estaba hablando de la importancia de la financiación, y el tema ahora son inversiones grandes las que hacemos en la industria, la importancia de la financiación. Hemos alcanzado un rating crediticio de investment grade, lo cual nos posiciona sólidamente como empresa. Entonces, eso es Harbor, una compañía que quiere seguir creciendo con un objetivo de contribuir a la demanda global, con una producción que sea segura, que sea eficiente, que sea responsable y al mismo tiempo generando una compañía que sea rentable y duradera en el tiempo. Y Argentina es uno de los activos más importantes hoy en el portfolio de Harbor, con la compra de Wintershall Dea, que tiene más de 45 años en el país. Creo que nos afianzamos como un player importante, somos el 5º productor de gas, tenemos 76.000 barriles por día que estamos produciendo. ¿Te olvidó preguntarte eso a mí? No, te iba a preguntar al final, porque a todos le pregunté al final. Bueno, 76.000 barriles y con una visión de largo plazo. Y de vuelta, Argentina para Harbor es crecimiento y tiene un rol muy importante dentro del portfolio. Somos totalmente conscientes del potencial en términos de recursos que tiene este país, Vaca Muerta. Estamos convencidos que Vaca Muerta no solo puede abastecer el mercado doméstico, sino que puede hacer que Argentina
se convierta no solo en un exportador material de petróleo, sino también de exportador de gas. Y el 21% de las reservas y 40% de los recursos con potencial de desarrollo de todo hardware a nivel global están en Argentina. Así que es realmente algo central para nosotros. Está bien. ¿Y no operan o sí operan? Muy buena pregunta. No operamos. Hoy tenemos 3 activos que están produciendo. En los 3 opera Total. Tenemos Cuenca Marina Austral, que ayer Sergio de Total explicó un poco lo que es el yacimiento. Para nosotros es un activo crítico porque representa el 70% de nuestra producción. Total tiene el 37,5%, nosotros tenemos el 37,5% y PAE tiene el 25%. Un activo que son 6 plataformas offshore conectadas a 2 plantas de procesamiento onshore, donde se han invertido el año pasado más de $700 millones con el proyecto Fénix, que es una plataforma offshore autónoma, 3 pozos también conectados a las instalaciones offshore, y para nosotros representa 50.000 barriles por día. O sea, es un activo muy importante y hoy representa más del 15% de la demanda de gas de Argentina. Y en ese activo lo que es interesante es que hay posibilidades de seguir invirtiendo. Tenemos pozos submarinos satélites que podemos conectar a las extracciones, con lo cual creemos que podemos mantener el plató de producción haciendo estas inversiones, que son inversiones importantes. Hacer todas estas inversiones van a requerir otros $700 millones, mantener el plató por una década. Y luego tenemos nuestros activos en Vaca Muerta, tenemos Aguada Pichana Este, donde también opera Total y estamos con YPF y PAE, donde estamos manteniendo un plató de 14 millones de metros cúbicos día el consorcio. Nosotros pensamos que se puede elevar a 16 y son 741 kilómetros cuadrados. Podríamos inclusive acelerar y expandir la producción en esa concesión. Y segundo, tenemos San Roque. San Roque hoy estamos produciendo relativamente baja cantidad de gas en el sector convencional. Aguada Pichana es no convencional gas, seco. En San Roque tenemos para nosotros una gran oportunidad de ingresar en lo que es petróleo de Vaca Muerta, tanto black oil como volatile oil. El 93% de nuestra producción actual es gas y queremos crecer en producción de petróleo. Me preguntaba si operábamos. No operamos, pero es algo que estamos evaluando. Creemos que, sobre todo, porque el otro compromiso firme de inversión que estamos haciendo en el país fue que a finales del año pasado adquirimos un 15% en el proyecto de Southern Energy, el proyecto de GNL, que es el primer proyecto de GNL para exportación que hay en Argentina. Ya es una realidad, tenemos FID de los 2 barcos, es un proyecto que requiere inversiones de arriba de $15.000 millones entre los 2 barcos, entre toda la inversión que hay que hacer en infraestructura portuaria en la costa de Río Negro y en un ducto que vamos a tener que construir desde Vaca Muerta hacia la costa de Río Negro, que son casi 500 kilómetros, que también es una inversión muy importante. Entonces, hoy somos un actor importante en el mercado, 76.000 barriles por día. Barriles equivalentes. Barriles equivalentes, sí, porque tenemos gas y tenemos poco de petróleo. Y lo que es para nosotros muy importante es el potencial de crecimiento. Southern Energy nos permitiría más que duplicar la producción de gas que tenemos en Vaca Muerta hoy. Y San Roque nos da la oportunidad de crecer en el sector de petróleo. Como dije, nosotros pensamos que los recursos están. Vaca Muerta es una realidad, no lo voy a describir. Vos ya has hablado mucho al respecto y acá todo el mundo lo conoce muy bien. Es una realidad. Nosotros creemos que Vaca Muerta, como digo,
da al mercado, sirve para el mercado doméstico y para realmente convertirnos en exportadores. Creemos que se están haciendo las inversiones necesarias en infraestructura, que en un momento era un cuello de botella. Se están abriendo los mercados. Tenemos el mercado global de crudo, va a venir el mercado global de gas. Es verdad que hay un mercado regional. Nosotros ese mercado regional también nos interesa evaluarlo, aunque le vemos ciertas limitaciones en cuanto a la materialidad. Brasil interrumpible, dependerá de cuándo llueve o no llueve en Brasil, pero indudablemente tenemos el mercado de GNL que está ahí para crecer. Son márgenes ajustados el mercado de GNL, entonces yendo un poco a la discusión que hubo ayer acerca de la importancia de incentivar a las industrias a que vengan, has mencionado Rigui, yo creo que hoy hay legislación y normativa vigente que está vigente y está para quedarse y creemos que se va a quedar, pero es importante que demos la señal de estabilidad y previsibilidad para que las empresas quieran venir a invertir. Y luego el tema de la eficiencia que se habló, como dice Ana, escala es fundamental, entonces necesitamos que vengan más empresas, más equipos, que el learning curve sea más rápido y logremos bajar los costos. Pero nosotros realmente Harvard tiene una visión de largo plazo y una expectativa de crecimiento importante en el país. ¿Van a buscar operación o no? ¿Perdón? ¿Van a buscar ser operadores? Porque Wintershall, viste que arrancó como operador y después se fueron. Wintershall fue operador, tengo acá parte de mi equipo de Wintershall que debo decir una cosa que es muy importante. Yo estoy muy entusiasmado con haber vuelto a Argentina y me he encontrado con un equipo excelente que me ha apoyado en todo momento y hoy están todos en primera fila para aplaudir cuando termine este panel. Y si no decías eso, no te aplaudían. Si no decía eso, no me aplaudían. A ver, sí nos gustaría operar, porque realmente vemos que se habló de ponerse de acuerdo entre las empresas argentinas, que a veces no es fácil, no. lo hemos vivido con Southern Energy, que se llegó todo a buen camino y la verdad que tenemos una relación excelente, pero a veces poder definir tu futuro es importante, así que sí nos gustaría operar, se tienen que dar las condiciones, y si no operar, tiene que estar con socios estratégicos que estén alineados con vos. Pero sí nos gustaría en algún momento operar y estamos evaluando distintas alternativas en ese sentido. Sí, pues es importante. Lo veo a Harvard con mucho entusiasmo de avanzar en esto. Siendo operador, eso facilita la cosa porque sos el que propone, ¿no es cierto? Sí, sobre todo con el proyecto de GNL, donde si vos mirás un poco la demanda de mercado doméstico, que es estacional, a veces te lleva a ciertas decisiones de cómo desarrollar los bloques, cómo perforar, cerrar los pozos en algún momento, volver a abrir, cosa que en el mercado de GNL necesitas una estacionalidad y tiene que ser constante, entonces los criterios son distintos. Son totalmente diferentes. Bueno, y encontraste el país con buenas condiciones entonces para esas inversiones. Sí, la verdad que hoy creemos que el país tiene las condiciones, te repito, Harvard, si la vemos a Linda Cook, nuestra CEO, es fanática de Argentina y cree fuertemente en el crecimiento. Y bueno, yo tuve una carrera larga en la industria. Comencé con vos cuando entré en Q-Tools, empezamos juntos en Q-Tools. Tenés mi misma edad. Tenés mi misma edad, Tengo, así que bueno, si comenzaste conmigo... un poquito menos, pero comenzamos juntos. Un gran recuerdo de mis 3 años viviendo en Neuquén, pero bueno, después hice una trayectoria de 33 años en Shell, donde tuve la oportunidad de trabajar en todos los segmentos de la cadena de valor, porque estuve en el downstream, estuve en el midstream, estuve en el upstream. Trabajé mucho en Perú con mis amigos de Pluspetrol, que nos peleábamos mucho, pero terminamos bastante amigos. Lo estoy viendo a Adrián ahí, a varios de con los que discutíamos en su momento, Germán acá. Pero no, muy entusiasmado de haber regresado. No fácil porque mis hijos quedaron afuera, yo me fui 25 años, tengo todos mis hijos viviendo afuera. Se agrava un poco ahora porque hace 2 semanas me enteré que
voy a ser abuelo por primera vez. Felicitaciones. Con lo cual, Te va a obligar a viajar. voy a perder mi mujer por varios meses, pero no, volviendo a la realidad, sí. Creemos que las condiciones de vuelta, los recursos están, la infraestructura se está desarrollando, los mercados los estamos abriendo. Hay normativa y legislación que incentiva a que las empresas vengan a producir. Hay que mantenerla, hay que dar previsibilidad y estabilidad y saber que eso se va a quedar. Y es importante la competitividad. El GNL son márgenes ajustados. Tenemos que trabajar, como decía Ana, la industria, las autoridades provinciales, nacionales y todos los miembros de la cadena de valor en que este sea un mercado competitivo y compitamos contra Estados Unidos, que en el tema de GNL es uno de nuestros grandes competidores. Coincido con ello. Bueno, les agradezco a los tres mucho haber compartido con nosotros sus estrategias y demás. Y les pido un aplauso para nosotros.